pecando, sino que el pecado que mora en mí. ¿Qué dice Pedro del bautismo? Dice, ahora, dice, el bautismo que corresponde, dice, ahora, dice, nos salva. Y abre los paréntesis y dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino dice, como demanda de una buena conciencia. Nosotros a Dios demandar o sea, no con soberbia, demandar, Señor, tu palabra, Señor, tu sangre, Señor. Señor, dame una buena conciencia, límpiame mi conciencia, Señor, del pecado. Pues claro, tiene que dejar el pecado para poder demandar al Señor eso. No puede seguir practicando el pecado y demandar una conciencia limpia. Pero fíjese cómo dice, ahora el bautismo que corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Ahí están. ¿Qué hace el bautismo? El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí es donde recibimos el perdón de los pecados. Nacemos, número uno, nacemos en el agua. Recibimos el perdón de los pecados y nos salva. Nos salva. Demandar una conciencia limpia. Verse number 15. For that which I do, I allow not. For what I would, that I do not. But what I hate, we already read that, right? Verse number 16. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. I'm the one breaking the law. The law is not sin. The law is just something that's pointing out sin. Sin in me. He says, verse 17, now then, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. And you have to see the two natures. Paul doesn't mention them right away, not in this verse, but we understand he's talking about the two natures. He says in verse 17, and this verse is very liberating. He says, now then it is no more I that do it. It's like a rest. It's not I that do it. He's speaking about what? He's speaking about the Son of God. The Son of God. Our flesh is not the Son of God. The Son of God, the soul, the inner man, the hidden man of the heart. It's not I that do it. He says, but what? But sin that dwells in me. Now what is he talking about? Because the first one he says I, and then he says me. Very easy to say, oh, just one person, then you get confused. What? What do you mean? If you don't understand the concept of two natures. The Son of God, and then our human nature. The Son of God, which was born before the foundation of the world, and the human nature that was born here in the world. Everybody knows their birthday, right? Except for like the little tiny ones. Everybody knows your birthday when you were born in your flesh. So there's two natures. Liberating in a sense to know that it's my human nature, my human spirit, my evil, wicked heart. And liberating, not liberating to live carelessly and just say, the Bible just says it's a sin in me, and just do whatever you want to do. No, we're going to see that right now. We're getting close to answering the question. Verse number 18, it says, for I know that in me, now he's explaining who the me is. He opens up the parentheses and he says, that is my flesh. Dwells no good thing.
Wow, that's a tremendous statement. Sometimes we think we're pretty good people. No good thing. He says, for to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Very simple explanation. You apply the law against your body, and you tell your body, don't do that, don't look at that, don't do this. You tell your mind, don't think like that. You tell your heart, your emotions, you grab a hold of yourself. You use the law, and you apply the law to your own nature. That's what it means to serve. It's the law of sin. The law of sin is don't do it. The law of God is do it. The two different positive and negative commandments. To serve the law of God with my mind, that's what he talks about when he says to will is with me. Where's that at? Verse number 19. He says, for the good that I would do, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now, if I if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. The last part of verse 18, he says, for to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. To will is the law of God in the inner man. To do good is the law of God, to serve the law of God in the mind. And then with the flesh, the law of sin is to apply all of the commandments, the negative commandments, against the flesh. You know, if you got angry with your husband and with your wife, and you wanted to say something, and you know that if you say something, it's just going to create a problem, you know, to maybe just, you know, not say nothing. You know, or if you want to get angry and you want to say something in anger, well, then you got to grab a hold. You got to tell yourself no. In other words, to use the law of the commandments, the negative commandments, where it says don't do this, don't do that. Use that and apply it against your human nature, your flesh. That's what it means to serve with my flesh the law of sin. Because it's the law that points out our sin. The law is the one who tells us our sin. Dice, verso número 16. Vamos a ver. Verso 18. Yo sé que en mí, ahora aquí es donde da una explicación el apóstol Pablo
donde podemos entender nosotros que somos dos naturalezas. Dice, yo sé que en mí, y ahora explica quién es el mí. Lo paréntesis dice, es a saber, en mi carne. ¿Qué es lo que pasa? Dice, en mi carne, dice, yo sé que en mí no mora el bien. No hay nada bueno en nuestra naturaleza humana. Nada. Nada. Aleluya. Y eso está difícil, en la mente está difícil agarrarse uno. Nada bueno en la carne humana. Dice, porque tengo el querer. ¿Quién es el que tiene el querer? Si no mora nada bueno en la carne, ¿puede tener la carne el querer? No. Porque tengo el querer. ¿Está hablando de qué? Pues de la otra naturaleza. Está hablando del Hijo de Dios. Tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. ¿Por qué? Porque en mí mora el mal. Y mi condición está en guerra contra el Hijo de Dios. Hijo de Dios está en guerra. Hay una guerra. Dice, verso 19, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tremendo. Hallo esta ley, queriendo hacer el bien, la obra de Dios, hallo esta ley, que el mal mora en mí. ¡Qué terrible! Por eso dice el apóstol Pablo, ahorita vamos a mirar, ¿verdad? Y si dice, porque según el hombre interior, ahí está la diferencia, ¿verdad? Verso 18 dice que mi carne, el verso 22 dice el hombre interior. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y lo que quiere decir, en la ley está compuesto de mandamientos positivos y mandamientos negativos. Entonces el hombre interior se deleita en la ley de Dios, se deleita en todos los mandamientos positivos. Pero cuando se deleita y tiene voluntad, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí, hallo otra ley en mis miembros, que el mal está en mí. O sea, oponiéndose. Y entonces dice, yo con mi mente sirvo la ley de Dios, lo que son los mandamientos positivos, la voluntad de Dios, más con la carne la ley del pecado. Quiere decir que el Hijo de Dios, el hombre interior, usa los mandamientos negativos para aplicárselo a su propia carne. Y le dice a su carne, no hagas, no dices, no piensas, deja de sentirse así. Y le pone freno, pues. Esto también va conectado con lo que miramos con Samuel. En el tiempo cuando dice que la palabra de Dios era de estima y no había visión abierta. Y luego dice en Proverbios, dice, sin profecía, o es la misma palabra, visión, el pueblo perece. Se echa a perder el pueblo de Dios cuando no hay visión.
Y la visión es comunicación divino con el Señor. Por eso estamos enfatizando y siempre enfatizamos que hay que orar, hay que buscar el rostro del Señor, hay que buscar de conectarse con el Señor, porque cuando nos conectamos con el Señor, entonces el Señor nos da una disciplina divina que no es de este mundo. No es disciplina que la gente se puede disciplinar, es una disciplina divina. Esa disciplina divina, esa es la que vamos aplicando, servimos en nuestra carne a la ley del pecado. Es una disciplina divino. Y y es bien tremendo, dice, en los tiempos de Elí, y luego ahí está todo claro. Dice que sus hijos dormían con las mujeres en la puerta de la casa, en el templo de Dios. Y hacían tantas cosas que el mismo pueblo menospreciaba ya el sacrificio al Señor. Qué tremendo está eso en nuestras manos. Y luego pues en ese mensaje, como el Señor, pues, bien bonito ese mensaje que me dio el Señor, precioso. Cómo lo podemos aplicar a nosotros. Y hablando de cada uno en su responsabilidad como hombre, como mujer, como esposo, esposa, padre y madre, dice en Tito, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemado. O sea, nosotros mismos en nuestro vivir, si no vivimos con cuidado y si no estamos nosotros buscando de tener visión abierta con el Señor, una comunicación divina con el Señor, hablando yo, el Señor también, conectando, hablando. Entonces, no va a haber tampoco, si no hay eso, no va a haber una disciplina divina. No va a poder servir con su carne a la ley del pecado. Porque no va a haber esa disciplina divina de parte del Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a menospreciar el sacrificio del Señor. Otros van a mirar como es bien común hoy en día. Gente que dice que son cristianos, pero no viven como la palabra del Señor dice. Y luego otros miran eso y luego maldicen. ¡Qué terrible! No sé si contesté su pregunta. Of course you have. He hablado este mensaje muchas veces. Muchas veces. ¿Saben qué? Tenemos una oportunidad más ahorita en este día para acercarnos al Señor, para orar y buscar al Señor. We have one more chance today, one more opportunity today to draw close to the Lord, to pray, to seek the Lord today. What a privilege it is to be able to do that. We were here. Since the beginning, seeking the Lord, crying out to the Lord, singing to the Lord, prophesying. Desde el principio estamos cantando, clamando al Señor, profetizando. Esta es la profetisa nueva ya. Está hablando en lenguas. Profetizando de lo maravilloso. Aleluya. Estábamos orando por la paz de Jerusalén. Qué privilegio. We were prophesying. We were saying what's going to happen in the future. We were praying for the peace of Jerusalem as we sang. What a privilege. What a privilege. What a privilege we have. Lord, help us to value what we have.
to see the value of it and to value what we have and to nurture it. Dios nos ayude a valorar el tesoro que tenemos. Vamos a orar. O solamente que quieren dar otra pregunta. So, nope. We pray. Dice mi esposa que otra cosa que pueden hacer es escribir sus preguntas en un papel. Puede escribir en un papel y mandar a un niño para que lo traiga aquí al púlpito. Porque yo sé que hay muchas preguntas. Les voy a pedir que pasen para enfrente. Pasen. Y júntense, abrácense con su familia. Oh, Señor, your camera's in the way. No se estén tan lejos, hombre, acércanse.